En la última voz, cada susurro es un paso hacia lo desconocido. Aquí las historias de terror se deslizan como sombras en la noche, dejando un silencio inquietante tras cada palabra. Prepárate para escuchar, porque aquí, cada final es solo el principio. Eso no era mi amigo. La idea fue de John. Confíen en mí, nos dijo con esa seguridad que siempre lo caracterizaba. Yo ya he ido antes. Es un lugar increíble y muy seguro. John era el único de nosotros que había ido realmente de campamento. Nosotros éramos más de ciudad, cafeterías, videojuegos, fines de semana en departamentos pequeños. Pero él hablaba del bosque como si fuera su segunda casa. Éramos 5: John, Andrea, Luis, Carla y yo. Manejamos casi 4 horas hasta una zona montañosa donde la señal del celular desapareció mucho antes de que se terminara el camino de terracería. El aire era más frío, más limpio, y el silencio más profundo. Acampé aquí hace 2 años, dijo John, mientras descargábamos el equipo. Es tranquilo aquí, no hay mucha gente. Solo hay que respetar el bosque. Recuerdo que esa frase me incomodó. Respetar el bosque. Armamos las tiendas antes de que anocheciera. John nos enseñó cómo asegurar bien las estacas, cómo colgar la comida lejos del suelo para que los animales no la alcanzaran. Se movía con confianza, como si conociera bien cada árbol. Cuando cayó la noche, el bosque cambió. Durante el día era amplio y casi amable. De noche se volvió cerrado, como si los árboles se hubieran acercado un poco más. Cenamos algo sencillo alrededor de la fogata. Reímos, tomamos fotos. Luis hizo chistes sobre películas de terror. Si escuchamos algo raro, es solo el viento, dijo burlándose. John se rió. Aquí el viento no suena así, respondió en voz baja. Nadie preguntó qué quiso decir. Nos fuimos a dormir cerca de la medianoche. Andrea y Carla en una tienda, Luis y yo en otra. John se quedó solo en la suya, a unos metros. El frío de la madrugada me despertó, o eso creí. Abrí los ojos y lo primero que noté fue el silencio. No había grillos, no había viento, nada. Luego escuché el ruido, un crujido lento, como pasos alrededor de las tiendas. Me incorporé poco a poco y miré a Luis. También estaba despierto. ¿Escuchaste eso?, susurró. Antes de que pudiera responder, algo rozó la tela de nuestra tienda. Desde fuera, un arrastre. El corazón empezó a latirme tan fuerte que pensé que quien estuviera fuera podría oírlo. John, susurré. Seguro es John. Pero entonces escuchamos algo más. Una voz. Oigan, dijo. Era la voz de John, pero venía desde el bosque, muy lejos. ¿Qué hace allá?, murmuró Luis. La voz volvió a sonar. Salgan, necesito ayuda. Sonaba mal, no lastimado, sino forzado, como si alguien estuviera imitando la manera en que hablaba. Luis y yo intercambiamos una mirada. Entonces escuchamos un grito y se cortó en seco. Era John, no había duda de eso. Salimos de la tienda sin pensar. Andrea y Carla también salieron, muy asustadas. La tienda de John estaba abierta, la cremallera rasgada, su saco de dormir vacío, y en el lugar donde había estado acostado había muchas manchas oscuras.
y un olor metálico llenaba el frío aire. Carla empezó a llorar. «No puede ser», repetía Andrea. Luis dio un paso atrás. «Tenemos que irnos ahora». Yo asentí, pero antes escuchamos algo entre los árboles. No era un animal común. Se escuchaba extraño. Todos volteamos hacia el bosque y lo vimos. Al principio pensé que era un alce. Era alto, demasiado alto. Pero cuando di un paso hacia la luz tenue de la luna, mi mente dejó de intentar entenderlo. Tenía la forma general de un hombre, pero muy desproporcionado. Las piernas eran largas y torcidas, como si las articulaciones estuvieran al revés. Los brazos colgaban más abajo de lo normal, demasiado delgados, terminando en manos largas con dedos imposiblemente extensos. La piel parecía estirada, pegada a los huesos, y la cabeza no era completamente humana, parecía una mezcla. El rostro tenía fragmentos que recordaban a John, la forma de la mandíbula, el corte del cabello, pero estaba mal. Los ojos eran demasiado grandes y hundidos, brillando con un reflejo opaco. La boca se extendía más de lo natural, como si la piel hubiera sido rasgada para ensancharla, y sonreía de una manera muy extraña. Se inclinó ligeramente hacia un lado, como observándonos, como aprendiendo, y entonces habló. «Chicos», era la voz de John, perfecta, pero salía de esa cosa. Andrea soltó un grito ahogado. La criatura dio un paso más y escuchamos algo húmedo que caía del suelo detrás de ella. Luis me agarró del brazo. «Corre». No discutimos, no gritamos, simplemente corrimos hacia el auto. Mientras encendíamos el motor, vi por el retrovisor cómo la figura se movía entre los árboles. No corría, no lo necesitaba, nos seguía con la mirada. Cuando salimos del camino de terracería y recuperamos señal, llamamos a emergencias. La búsqueda comenzó al amanecer. Volvieron con nosotros al campamento. Encontraron nuestras cosas. La tienda rasgada, pero no encontraron huellas claras. No encontraron rastros de un ataque animal. Solo hallaron algo más, a unos metros del claro. Encontraron una pierna, desde la rodilla hacia abajo. Era de John. Lo confirmamos por una cicatriz vieja que tenía en el tobillo. El resto de su cuerpo nunca apareció. El caso quedó como desaparición, con indicios de ataque animal, pero ningún animal deja imitaciones de voz. Ningún animal camina con articulaciones al revés. Han pasado 6 meses. A veces, en la madrugada, recibo llamadas desde un número desconocido. Y cuando contesto, escucho su voz. «Oigan, necesito ayuda». Siempre suena un poco más clara, un poco más natural, como si estuviera practicando, como si todavía estuviera aprendiendo a ser él. La cara en el espejo. Me mudé al departamento a principios de otoño. Era viejo, pero barato. Techos altos, pisos de madera que crujían y un baño con azulejos antiguos color marfil. No era el lugar de mis sueños, pero era mío, y eso bastaba. No vivía solo. Bruno vino conmigo. Bruno es un gato gris atigrado, tranquilo, de esos que rara vez se asustan por algo. Ha soportado mudanzas, visitas ruidosas y hasta fuegos artificiales sin más que esconderse debajo de la cama. Los primeros días en el departamento fueron normales. Desempacar, ordenar, limpiar polvo, pero desde la primera noche
Sentí algo extraño. No era un ruido claro, era más como una sensación, como si alguien estuviera parado detrás de mí cuando lavaba los trastes, como si una mirada invisible se clavara en mi nuca cuando trabajaba en la mesa. Me repetía que era la sugestión, un lugar nuevo, ruidos nuevos. La primera vez que escuché el susurro fue al cuarto día. Estaba en la cama, casi dormido, cuando oí algo apenas perceptible. Un murmullo, no palabras claras, más bien el sonido de alguien hablando en voz baja desde otra habitación. Me incorporé y agudicé el oído. Bruno estaba a mis pies, pero tenía la cabeza levantada y las orejas tensas. Miré hacia el pasillo. ¿Qué pasa?, le susurré. No respondió claro, solo siguió mirando. Los días pasaron así, miradas invisibles, susurros ocasionales por la noche, nada lo suficientemente claro como para llamar a alguien o parecer cuerdo explicándolo, hasta que noté algo específico. Bruno evitaba el baño. Al principio creí que era casualidad, quizá el olor del limpiador, quizá el eco, pero no era nada de eso. Cada vez que yo iba al baño, él se quedaba en el umbral del pasillo. Nunca cruzaba. Si lo intentaba cargar y meterlo, se tensaba como una tabla y escapaba en cuanto lo soltaba. Un día lo dejé encerrado conmigo sin querer. Cerré la puerta y no me di cuenta de que estaba adentro. Cuando encendí la luz, Bruno estaba pegado en la esquina más lejana, erizado, con la cola inflada el doble de su tamaño. Miraba hacia el espejo, no a mí, solo al espejo. Sus pupilas estaban tan dilatadas que apenas se distinguía el color de sus ojos. Tranquilo, le dije, intentando sonreír. Entonces escuché el susurro otra vez, más claro, justo detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nada, solo una puerta cerrada. Volví a mirar hacia el espejo. Mi reflejo estaba ahí. Todo estaba normal. Pero por una fracción de segundo, juré que algo detrás de mi hombro se movió, una fracción de segundo más tarde que yo. Las semanas siguieron. Bruno dejó de dormir en mi cuarto algunas noches. Se quedaba en la sala, lejos del pasillo que llevaba al baño. Los susurros se volvieron más frecuentes. A veces parecían provenir del drenaje, otras veces del techo, pero siempre eran más intensos cuando estaba cerca del baño. Intenté ignorarlo. Me dije que era el edificio viejo, que eran las tuberías o algunos vecinos haciendo ruido. Hasta un sábado. Era mediodía. Había dormido mal y decidí afeitarme y arreglarme un poco para despejar la cabeza. Entré al baño y, como siempre, Bruno se quedó afuera. Cerré la puerta, encendí la luz. Todo estaba bien. Me incliné sobre el lavabo y comencé a cepillarme los dientes. Entonces escuché algo detrás de la puerta, un golpe ligero y luego un maullido. Pero no era un maullido normal, era más agudo y sonaba asustado. Me giré para abrir la puerta. Bruno estaba del otro lado, con el cuerpo pegado al suelo, intentando arañar la madera. Tenía la mirada fija en mí, o mejor dicho, en algo detrás de mí. Sentí un frío recorrerme la espalda. Lentamente volví a girarme hacia el espejo. Al principio solo vi mi reflejo, pero entonces lo vi, justo detrás de mi hombro izquierdo, una cara, demasiado cerca, demasiado real. No era una sombra, era un rostro humano deformado. La piel estaba estirada y grisácea, como si hubiera sido sumergido en agua durante días. Los ojos eran enormes, hundidos en cuencas oscuras, con un brillo lechoso que no parpadeaba.
La boca estaba abierta en una sonrisa imposible, mostrando los dientes largos, irregulares, algunos rotos y otros demasiado afilados. La mandíbula parecía descolgada, torcida hacia un lado. Y lo peor, no estaba perfectamente alineado con mi cuerpo. Mi reflejo estaba un poco adelante y esa cosa estaba más hacia atrás, como si estuviera usando mi reflejo como una puerta. Parpadeé y desapareció. El espejo volvió a mostrar solo el baño, pero Bruno empezó a maullar con un sonido que nunca antes le había escuchado. Esa noche dormí con todas las luces encendidas. Me convencí de que había sido estrés, una simple alucinación tal vez, pero al día siguiente lo vi de nuevo, no en el baño, ahora en la ventana de la sala. Al tercer día lo vi en la pantalla negra del televisor, al quinto en la superficie metálica del microondas. Ya no estaba limitado al baño, se movía ahora por todo el departamento, pero siempre estaba detrás de mí, siempre sonriendo. Bruno dejó de acercarse a cualquier superficie reflectante. Evitaba los espejos, el televisor, y a veces se quedaba mirando a una pared vacía y con una expresión de miedo. Entonces, estaba en la cama, con la habitación completamente oscura. No había espejos frente a mí, no había ventanas, nada que reflejara. Abrí los ojos en medio de la madrugada, con la sensación de que alguien estaba demasiado cerca de mí. Y lo vi. No era un reflejo. Estaba parado al lado de la cama. Su piel gris casi parecía brillar en la oscuridad. Tenía los ojos abiertos, sin párpados visibles, la sonrisa extendiéndose lentamente mientras inclinaba su cabeza, como si finalmente ya no necesitara el espejo para cruzar. Bruno no está en el cuarto esta noche, y yo estoy tratando de no parpadear, porque tengo la horrible sensación de que la única razón por la que aún no me ataca es que está esperando a que deje de mirarlo.